Oscar, buen día, ¿cómo está, diputado? ¿Qué tal? Un gusto poder dialogar con ustedes y la audiencia de la radio. Bueno, Oscar, estábamos hablando de Coldplay Manía. ¿Escuchaba Soda Stereo usted? Sí, escuchaba. Un poquito Persiana Americana, ¿qué canción se acuerda? No lo quiero exigir llevar a un nivel de, dígame los nombres, pero de las canciones, pero alguna que recuerde. No, la verdad que a mí lo que me sorprende es el impacto que tuvo este grupo en toda Latinoamérica, ¿no? Y cómo ha permanecido su vigencia en el tiempo. Tuve incluso la suerte de algo que no es habitual, ¿no? Que, por ejemplo, Cirque du Soleil hiciera un homenaje al grupo y me parece que este reconocimiento que tuvo Coldplay con Cerati y con el grupo tiene que ver con ese impacto que generó más allá de la frontera de la Argentina. Sí, sí, las canciones de Soda Stereo claramente tienen algo, ¿eh? Que generan en estos anglosajones algo que los hace tocarla en vivo, ¿no? Oscar, bueno, la Cámara de Diputados de Santa Fe dio sanción definitiva a la ley que establece los derechos de las víctimas de los delitos. Un día se lo ve muy alegre en la foto. Quiero que nos cuente un poco de qué se trató esto y bueno, qué sentiste vos en lo personal. No, la verdad que la satisfacción del deber cumplido existía en una provincia atravesada por la inseguridad y la violencia, la obligación de reparar el daño causado, de sanar las heridas y efectivamente construir una justicia más equilibrada, donde reconocido por todos los actores parecía que se le daban más derechos y se respetaban los derechos humanos a aquel que era imputado de un delito que aquel que había sufrido ese delito y donde el Estado claramente tenía una responsabilidad por no haber garantizado la seguridad, por no haber terminado con la impunidad o hacer que aquellos que violan la ley penal cumplan con la sanción respectiva, ¿no? Y creo que este proyecto se inició, eh, podríamos decir, con una denuncia que nosotros formuláramos sobre lo que había sucedido en mayo del 2020 con la liberación de presos condenados por delitos graves como homicidio doblemente agravado, promoción de la prostitución de menores, abuso sexual, con la excusa del COVID y donde los jueces y los fiscales no le habían dado participación a las víctimas. Y allí fue donde se creó el Observatorio de Víctimas con el consenso de todos los legisladores de la Cámara de Diputados y después del diálogo con las víctimas de delitos contra la vida, contra la integridad física, delitos viales, delitos emergentes de la violencia de género, delitos emergentes de la violencia institucional, surgió la necesidad de que, bueno, que Santa Fe reconociera esos derechos y de manera tangible, de manera efectiva, digamos. Y esto fue lo que permitió ir construyendo los consensos para aprobar esta norma. Que en concreto, digamos, porque el que nos está escuchando dice, bueno, pero ¿para qué sirve? Bueno, sirve para que una víctima eh, bueno, pueda en el momento que es atravesada por el delito, que como bien nos decían ellos, es como si te estallara una granada en la cara, tenga la asistencia del Estado y la responsabilidad de los funcionarios informarle cuál es el hecho, porque nadie está preparado para esa situación. Y para que no sea revictimizada en el proceso penal. Por ejemplo, garantizándole a las víctimas que puedan declarar en su domicilio, por ejemplo, permitiéndoles que puedan hacerlo de manera virtual, por escrito, estableciendo la obligación de los funcionarios de evitar que se cruce con el imputado en el ámbito de las audiencias, estableciendo que se proteja la información de la víctima, de los familiares de la víctima y de los testigos en el ámbito del proceso para no volverlo a someter a situaciones de peligro. Va a existir a partir de la responsabilidad de los funcionarios
de que en caso de situaciones de peligro, por ejemplo, delitos cometidos contra la vida, contra la integridad física o cometidos por bandas o asociaciones ilícitas, o delitos vinculados con violencia de género, el funcionario debe actuar. Claro. Establece la obligación de los funcionarios a que puedan explicarle a la víctima con palabras claras y sencillas, atendiendo a la situación diferencial de cada víctima, cuál es su rol y cuál es la participación que pueden tener dentro del proceso. Establece otro de los temas que reclamaban las víctimas, la obligación de los funcionarios de informar a la víctima del avance de la investigación y también informarla del avance del procedimiento penal. Esto hace que Y, también que los fiscales sí, tengan que atender el teléfono sí o sí a las víctimas. efectivamente, y que tengan que responderle cómo va su causa y cómo va la investigación. Ujú. Y uno de los temas que también reclamaban las víctimas es la construcción de empatía. Vos sabés que, y esto es reconocido por los propios operadores del sistema judicial, muchas veces se trata peor a la víctima que al imputado o al que ha cometido un delito. Y esto es porque justamente la víctima está reclamando el servicio que los funcionarios deben brindar, que es el servicio de justicia. Y un tema novedoso, muy novedoso de la norma, es que va a haber que formarse desde una perspectiva de víctima. Tanto los magistrados, jueces y fiscales, como los funcionarios públicos, como el personal del Estado, de los tres poderes, como los auxiliares de justicia, tendrán que hacer una capacitación sobre los derechos y garantías de víctimas, así como fue la ley Micaela para sensibilizar sobre la violencia de género. Sí. Y esos funcionarios deberán hacerlo de manera obligatoria. Digamos, el incumplimiento de esa capacitación va a Eh, significar falta grave. Eso te iba a preguntar, Que, Oscar, ¿cómo se preparaban? Si había una capacitación, si iba a haber gente idónea para hacer el enlace entre los funcionarios y las víctimas. claro, esa capacitación está reglamentada en la norma, tendrán que hacerla en una primera etapa los funcionarios que todavía no la han hecho. Tendrán que hacerlo en 90 días, eso obviamente que va a ser una enorme responsabilidad de los funcionarios a cargo de cada área de gestión, el Ministerio Público de la Acusación. Incluso esa capacitación tendrá que hacerlo también las fuerzas policiales, y Claro. este es un hecho muy importante. Lo mismo que la participación de la víctima en numerosas instancias del proceso penal donde no estaban contempladas, por ejemplo, en el archivo judicial de las causas, en la audiencia de sobreseimiento, también va a participar en el juicio de flagrancia, que eran instancias donde el imputado podía lograr quedar libre de culpa y cargo sin participación de la víctima. También tendrá que hacerlo en el ámbito de la ejecución penal. Por ejemplo, estos casos que motivaron digamos, la sensibilización de la Cámara, digamos, cuando haya una libertad producida en el ámbito de la ejecución de la pena, bueno, la víctima deberá participar. Y un elemento muy novedoso de la Sí. norma es la audiencia de impacto, que era un instituto que no estaba en nuestra legislación, que es cuando el juez va a tomar, digamos, va a dictar la sentencia, que es el hecho más importante del proceso penal, y después de los alegatos del fiscal y del abogado defensor, antes de resolver va a tener que escuchar a la víctima. Y escuchar a la víctima también respecto a las consecuencias dañosas que generó el delito, antes de tomar esa decisión y bajo pena de nulidad en el caso de que no lo haga, del acto más importante que es la sentencia. Una norma que, bueno, se fue construyendo a partir de una enorme tarea que llevamos adelante desde el Observatorio de Víctimas junto con la Comisión de Asuntos Constitucionales, donde participaron jueces, fiscales, defensores, la Defensoría del Pueblo, universidades, especialistas, pero por sobre todas las cosas participaron las víctimas, ¿no? Las asociaciones víctimas, gente, decenas de personas, yo te diría cientos de personas, transformaron el dolor en acción y que
bueno, trabajaron con mucha constancia para reconocer estos derechos que estaban conculcados en la provincia y que expresan y representan a miles o a cientos de miles que están por esta situación y que tal vez hoy van a estar claramente representados sus intereses a través de esta nueva legislación. Oscar, una de las víctimas decía que a veces, bueno, matan al jefe de la familia y no tienen, esta familia se quedan sin nada, no tienen ni para pagar un sepelio, por ejemplo. Una de las cuestiones, la Bueno, gente ni se entera de estas cosas. bueno, vos estás señalando uno de los temas que está contemplado en la norma, Ujú. más allá de las cuestiones procesales que tienen que ver con el Código Penal, Código Procesal Penal, también la atención de los derechos de las víctimas en cuanto a la representación legal y el asesoramiento jurídico, bueno, cae en manos del Ejecutivo o va a pesar sobre el CAFI, el Centro de Atención a las Víctimas, pero a través de una atención integral que aborda tanto la atención médica y psicológica como la atención social. Claro. Y es bueno que lo diga, porque era difícil de explicarle a un ciudadano que la provincia de Santa Fe le brindara asistencia jurídica y atención y representación legal al imputado o el autor de un delito, y a la víctima se la dejara en el más absoluto de los abandonos. Sí. Por eso es muy importante esta norma, es muy importante una norma que se sancionó hace algunas semanas vinculada a esta cuestión, que es que aquellos que sufran una incapacidad total o parcial de carácter permanente o transitoria, que han sido víctimas de delito, tendrán derecho a la asistencia por la 5110 y Sí. a la vez familiares de víctimas de una persona que haya perdido la vida, que estén en situación de vulnerabilidad, también tengan esa posibilidad de atención de parte del Estado. Creo que es una norma muy completa que incluso viene a reconocer a las asociaciones víctimas, no solamente desde el punto de vista legal, articulando con el Estado el desarrollo de políticas públicas en materia de seguridad, y que deja plasmado también su participación en la Junta Provincial de Seguridad. Y vuelvo a agradecer también el acompañamiento, porque esta norma, para decirlo con todas las letras, tiene algunas virtudes que valen la pena destacar. Primero que, bueno, que se votó por el consenso de todos los bloques y de todas las fuerzas políticas, tanto del Senado como la Cámara de Diputados, y como nos decía Ezequiel Lowen, ¿no? Lo reclamaba y creo que en este Claro. aspecto lo hemos cumplido. Dice, bueno, la clase política debe dejar de tirarse con los muertos y dar soluciones concretas a los problemas puntuales de una ciudadanía que lo reclama con total legitimidad, ¿no? Y creo que en este aspecto hemos podido justamente trascender las diferencias políticas y abordar un hecho concreto, que es el padecimiento de aquellos que se han visto o se han tenido que enfrentar con el delito, que es la Santa Fe que sangre, la Rosario que sangra, ¿no? Bueno, para tratar de sanar esas heridas, y tal vez sea el camino que debamos transitar en la provincia, todas las fuerzas políticas, para resolver el problema de seguridad. Oscar, bueno, esta ley fue votada por unanimidad, ¿eh? Es Sí, algo sí, poco sí. común. Bueno, le quiero preguntar algo de cortar y algo antes de despedirlo. ¿Qué opina de los jóvenes de menores de 18 años que puedan votar gobernador? Pueden votar presidente, pero no gobernador. Bueno, yo soy autor de un proyecto, hay justamente proyectos de otras fuerzas políticas, y la verdad que somos la única provincia que viene demorado en esta materia. Es muy raro porque fíjate vos que vos podés elegir, si sos menor de 18 años y mayor de 16, podés elegir presidente, podés elegir un senador nacional o un diputado nacional,
y no podés votar el concejal de tu Claro, ciudad una o locura. el presidente de comuna de tu pueblo. Una locura. Y esto yo creo que, digamos, más allá de las excusas que algunos sectores esgrimen respecto de que es necesaria una reforma constitucional, nosotros creemos que no, que esto a través de una ley con amplios consensos podría superarse. Somos la única provincia del país donde un joven de 16 años no puede votar. La única del país. Y creo realmente que quienes entendemos que la mayor participación genera una mejor y más importante democracia, debe incorporar a los jóvenes en el debate local y en el debate provincial, en una agenda que tiene, que ellos mismos impulsan y Claro. representan, más allá de la agenda ciudadana, de la cual también participan, como es el tema, bueno, el tema del medio ambiente, el tema educativo, que está muy presente, la calidad del sistema educativo en el ámbito de la provincia, el respeto a las diversidades, que son aspectos que deben ser fortalecidos a partir de la incorporación de su voto. En lo personal, yo creo que no solamente hay que convocarlos a votar, por eso he sido, bueno, autor de iniciativas que van detrás también de habilitarlos a que puedan ser elegidos, tanto en comunas como en los ámbitos locales. Y creo también que así como se trabajó mucho para incorporar a las mujeres en la participación política y hoy tenemos una ley de paridad, nosotros también hemos planteado que los jóvenes menores de 35 años deberían tener un cupo del 33% de los cargos, porque, Claro. digamos, la importancia de la participación de los jóvenes no solo puede limitarse a habilitarlos a votar, sino también a incorporarlos en el mundo de la política y a darle una participación efectiva. Porque, como diría el Pepe Mujica, nosotros debemos preocuparnos porque la planta semille, ¿no? Porque aquellos que tenemos más experiencia no vamos a quedar para semilla y es muy importante ir empoderando a las nuevas generaciones en esta responsabilidad de ir detrás del bien común. Bueno, diputado, es un tema lindo para debatir y charlar, ¿eh? Así que para la próxima lo podemos desarrollar un poquito más. Gracias por el contacto y que tenga buena semana. Bueno, gracias a ustedes por esta charla y también un agradecimiento muy especial en el tema de la ley de víctimas a los medios de comunicación, porque también fueron un instrumento Fundamental. fundamental para la sensibilización respecto a la necesidad de esta norma. Así que un saludo enorme y afectuoso a los oyentes de tu radio. Gracias. Un abrazo grande, Oscar. Un abrazo grande. Un abrazo. Bueno, pasaba el diputado provincial, vía Zoom, nos comunicamos con él y charlamos un poco de esta nueva ley para las víctimas de la delincuencia, sobre todo Rosario que sangra, ¿no?